pocos zapatos. Yo no tenía 2 camisas para ponérmela un sábado y un domingo. Wow. Otros hemos tenido que levantarnos reprendiendo la envidia. Dios. Y yo no soy envidioso. Wow. Porque hay personas que tú ves frente a ti que tienen todas las posibilidades. Tú no las tienes. Personas que tienen para dar, tú no las tienes. Y de repente tú dices, Señor, pero yo quiero tener eso para hacer lo que tú sabes que yo sé hacer. Y el Señor dice, cuando yo diga. Y tenemos que levantarnos muchas veces en la semana, en el mes, en la quincena, diciéndole, Señor, reprendo todo espíritu de envidia. Y yo no soy envidioso. Wow. Y tener que meterme en Facebook, en YouTube y decir, Señor, bendícelo en el nombre de Jesús. Y es para romper y cerrar una puerta. No porque el sentimiento mismo me esté aplaudiendo para que lo haga. Dios le bendiga a todos en este poderoso día. Natanael Manzueta de este lado. Estamos en la entrevista desde el anonimato. Tenemos un invitado especial en este día, un pastor que queremos mucho y que creemos que lo que Dios va a hablar a través de él va a bendecir su vida. Pastor, Dios me le bendiga mucho. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo está todo? Todo bien. Preséntese delante del público. Mi nombre es Víctor Castaño. Estamos pastoreando este ministerio, Ministerio de Restauración de del Espíritu, y estamos acompañando a mi hermano para así estar respondiendo algunas preguntas de intereses desde el anonimato. Amén. Hemos creado este hermoso programa desde el anonimato para hacerle entender al mundo que Dios ha llamado gente con un propósito grande, que aunque la gente no lo conozca o usted no sepa de ello, no significa de que no están ahí. Dios tiene gente oculto, escondido. Y hoy vamos a empezar con esto. Y la primera pregunta, amado pastor, que quiero hacerle es, ¿quién es Víctor Castaño? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo creció? Y lo más importante, ¿cómo conoció a Dios? Bueno, como la mayoría de los pastores que son llamados, yo fui criado en un hogar informal. Wow. Oriundo del barrio de Villajuana. En mi niñez tuve que mudarme a diferentes lugares, producto de vivir en un hogar informal y pasar por diferentes cosas que muchas personas pasan. Wow. De verdad que sí. Llego al Señor como llegan la mayoría de los que tienen ministerios, a través de un llamado, a través de una circunstancia, y aunque son circunstancias diferentes, yo pertenezco a ese grupo. Escuché que usted dijo ahora que fue en una familia informal. ¿Cómo fue ese proceso de su crecimiento, viendo lo que Dios está haciendo con usted ahora en su ministerio pastoral, a cual damos gloria a Dios por ello? ¿Cómo fue su crecimiento en la niñez? ¿Qué fue lo que lo marcó, que lo ha hecho ser el hombre de Dios que usted es hoy? Bueno, las diferentes necesidades que uno pasa. Todo el que se cría en un hogar informal sabe que tiene vastas necesidades. Wow. Los estudios, uno no estudia como estudian las otras personas. El que se cría en un hogar informal estudia precariamente. Wow. La mayoría de los que pueden estudiar van con merienda. Los que nos criamos en hogares informales, la mayoría tenemos que esperar las 12 del día. A veces ni merienda tenemos. Y otras cosas que pasan en los barrios, por ejemplo, como que tú estrenabas. Los 6 de enero que te regalaban. Usted no pudo los 24 estrenar. de diciembre. ¿Cómo? Usted no pudo estrenar. Bueno, no como los otros niños. Wow. Y eso, el que ve la entrevista va a saber que estoy diciendo la verdad. El que es de mi tiempo va a saber que estoy diciendo la pura verdad. Qué fuerte vivir esa etapa y mantenerse sano. No es para todo el mundo. O sea, si tú no tienes un encuentro con Dios, no puedes superar esas heridas, que vamos a hablar de eso ahora. Esas heridas que te ocurrieron en el pasado, quizás desde tus padres hasta sus hermanos, hasta tus hermanos, perdón, que son cosas que marcan la vida del ser humano. ¿Cómo fue la vida de sus padres? ¿Conocían a Dios? ¿Lo inculcaron a Dios? ¿O usted conoció a Dios por otra vía? Quiero saber cómo directamente llegó a Dios. Bueno, la historia de mis padres, mi mamá, una mujer sanjuanera, que emigra de San Juan a corta edad. Mi papá de San Francisco de Macorís emigra a la capital a corta edad. Usted sabe lo que pasa cuando 2 personas emigran de su pueblo a la ciudad y no tienen a nadie prácticamente en la ciudad, cómo es su vida. Wow. Entonces, si tú haces una recopilación de cómo ellos vivieron y del por qué yo me crié en un hogar informal, tú te puedes imaginar.
Por ejemplo, todas las cosas que vivió mi madre, todas las cosas que vivió mi papá, no fueron malos padres, pero no tenían, no venían con ese afecto, Wow. no venían con esa comprensión familiar. Entonces, ¿qué me podían dar ellos a mí? ¿De dónde yo tomo la educación que yo tengo? ¿Cuáles son los pilares que influyeron en esa ayuda hacia mi educación? Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Wow. ¿Y por qué Dios hace un milagro en mi vida? Porque cuando tú analizas la vida de una persona como yo, todos los caminos conducen a la delincuencia. Muy De verdad fuerte, que mi sí. gente. Escuche esto. Y no estoy inventando nada, no estoy tratando de hacer extraordinario un testimonio, sino una verdad. ¿A dónde paran los niños que se crían en hogar informal? Wow. La mayoría, en la delincuencia. Drogas, sicariato, asesinato, robo, etcétera. Una vida totalmente lejos de Dios, porque no crecieron en un hogar funcional. Y yo sé que hay gente que está ahí, amado pastor, que se va a identificar con lo que el pastor está declarando. Y él está diciendo que vivió una vida muy difícil. Y valga la redundancia, salir de esa vida de la única manera que tú puedes superarte a ti mismo y poder darle amor cuando a ti no te dieron amor. Poder ayudar a otros cuando a ti no te ayudaron. De la única manera es que Dios tenga un encuentro contigo. Y me impacta esta historia, amado pastor, porque aunque habíamos hablado tras bastidores, no sabía esta historia, me doy cuenta que Dios llama gente que verdaderamente son viles para avergonzar a aquellos que se creen sabios, para avergonzar a aquellos que creen que lo saben todo. Y entrando en este tema, amado pastor, está muy interesante. Quiero saber cuál fue el momento más doloroso de su vida en este transcurso, antes de conocer a Dios, antes de estar casado, antes de tener familia, que me imagino este fue el momento que lo llevó a Dios y usted dijo, no, quiero cambiar mi vida, lo que me está pasando es algo que ya se sale de mis manos, necesito cambiar de rumbo. ¿Cuál fue ese momento tan doloroso que lo hizo ir a Dios y decir, bueno, mi vida tiene que cambiar, algo tengo que hacer? Bueno, uno pasa por tantas situaciones, Sí. pero la que me hizo llegar a Dios era que yo estaba muy sumergido en los vicios de los juegos. Desde muy pequeño yo me inserté en lo que eran las apuestas y diferentes tipos de juegos. Llegué a un punto donde no podía controlar el juego. Jugaba lo ajeno, jugaba lo mío, jugaba todo lo que tenía en la mano, o sea que tenía que jugar. Apostaba a cualquier cosa. Llegó un momento en mi vida en que eso sentía que me dominaba. La última vez que jugué, me recuerdo que tuve un sueño donde yo iba a una banca a jugar y en la banca me esperaban 20 demonios de un lado y 20 demonios del otro y me hablaban. Wow. Y al otro día cuando fui a esa banca, los 20 demonios me hablaban cada uno de un lado de la máquina. Me hablaban. Muy fuerte. Y yo pensaba que me estaba volviendo loco y ellos me hablaban. Me decían a mí lo que iba a pasar en el juego. Wow. Y yo no sabía cómo salir de ahí. Y aunque muchas personas no percibían a la dimensión que yo apostaba ni jugaba, porque hay jugadores que no dicen lo que hacen. Yo estaba sumergido en los vicios de los juegos. Dios. No me gustaba la droga, no me gustaba hacerle daño a nadie, pero sí me gustaba jugar. Y eso lo llevó a un extremo que ya usted no podía controlar. Bueno, me recuerdo la vez que me convertí, la vez que hice la confesión fue un 4 de agosto, hace 18 años. Qué lindo. No se me olvida nunca porque inclusive puedo recordar todo lo que había en ese momento. Yo le dije al Señor, Señor, ¿y cuándo que tú me vas a quitar los juegos? Porque estoy cansado, no puedo. Y yo escuché la voz de Dios 4 veces, audible que me penetraba dentro. De verdad que sí. No un testimonio completo, pero te está dando algunas cosas, algunos puntos de lo que tú me estás preguntando. Mis amados, son cosas que podemos ver que verdaderamente el que no tiene a Dios pasa, como dicen los dominicanos, pasa la de Caín. Pastor, esta entrevista está siendo de mucha bendición para miles de personas que van a ver este video. Y yo creo que Dios está iniciando. Dios está iniciando con usted, con su ministerio, con su familia, con el pastorado. Y creo que vienen cosas buenas, porque a veces pasamos procesos y decimos, wow, ¿cuándo es que Dios nos va a bendecir? Pasamos tantas cosas y pasan tiempo y vienen tiempo y decimos, ¿cuándo es que Dios lo va a hacer? Y es que el tiempo de Dios es perfecto. Puedo darme cuenta, un joven como yo que creció en el evangelio con padres pastores,
Hay cosas que no sé, porque imagínense, usted creció en una familia disfuncional, yo crecí en una familia funcional, la educación, el crecimiento es diferente. Por eso quiero que usted preste atención a lo que el pastor está hablando, porque yo sé que esto le va a bendecir en gran manera. Lo que estamos buscando es que la gente entre en su nivel de conciencia y entienda que Dios de diferente manera se le va a revelar el hombre. Que no importa si tú tienes dinero, no importa que si tú no tienes dinero, no importa tu estatus, si es pobre, si es medio, si es rico, Dios te va a salir al encuentro. Amado pastor, quiero saber algo más y me está quemando hace rato. Quiero saber cuál fue ese momento que lo hizo entrar a usted en el pastorado. Mucha gente dice tener revelaciones, mucha gente dice que Dios le habló a través de un profeta, que Dios tiene diferentes maneras de hablar. Pero cómo entró en el pastorado y cómo puede ahora darle amor a tanta gente cuando usted creció en un ambiente donde no se le dio amor, en un ambiente donde la calle era prácticamente que lo palpaba. Quiero saber cómo ha ido lidiando con las personas y cómo ha cambiado su vida después que entró al pastorado. Bueno, mira, yo te estoy respondiendo a la pregunta que tú me estás haciendo, pero hay personas que van a ver el video. Wow. Mi mamá me amaba, mi papá también. No eran malos, Entiendo. pero no entiendo. podían. Eso es un paréntesis. ¿Cómo llegó al pastorado y qué me lo impedía? Sería la pregunta, ¿verdad? Sí. Llego al pastorado por profecías, revelaciones personales, sentir por el mover de los dones en mi vida. No quería pastorear desde el momento que me dijeron que pastoreara, porque habían cosas en mí que yo no quería dejar, Wow. ni podía dejar, ni sabía cómo dejarla. Por ejemplo, mi esposo y yo venimos de, cuando nos convertimos, éramos cristianos conservadores. No quiero que se me ofendan con la denominación. Tranquilo. Éramos RT. Fluya. Éramos RT, ¿verdad? Y nosotros creíamos muchas cosas. Con relación a algunos temas doctrinales, nosotros no queríamos iniciar el pastorado porque quería que Dios nos aclarara esos temas. Y no queríamos iniciar el pastorado con ese problema. Habían dos temas principales que a nosotros nos apartaban del pastorado, aún con tantas profecías. Entiendo. Nos apartaba el tema de la ropa y el tema del matrimonio. Esos dos temas para nosotros eran difíciles. Pero Dios con el tiempo fue enseñándonos y comprendimos que el tema no era como empezamos, ni éramos como creíamos, sino que el tema tenía una profundidad bíblica y que en esos temas hay más misericordia que concepto doctrinal o concepto de dogma. Entonces, cuando el Señor nos aclara el tema o nos da iluminación en el tema, entonces nosotros, por revelación final, arrancamos el pastorado. Wow. ¿Por qué? Tal vez tú conoces algo de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué somos así? Yo me crié sin zapatos, hermano. Wow. Yo me puse pocos zapatos. Yo no tenía dos camisas para ponérmela un sábado y un domingo. Yo no podía estrenar el 24 y repetir estreno el 31 ni el día primero. Fácilmente yo estrenaba el 24 y tenía que ponerme el 31. Entonces yo veía la necesidad. Yo no te voy a seguir, explicando porque quiero más preguntas. Pero ¿por qué soy así? Porque yo sé lo que está en el desnudo. Y hay personas que son parte de mi familia. Wow. Por ejemplo, yo puedo mencionar una familia que me adopta. Hay una familia que llaman los Pacheco que me adoptan. Y ellos hicieron un papel muy importante en mi vida. O sea, yo aún me crío en un lugar informal con tantas necesidades. Hubieron personas que Dios los pone como ángeles en mi vida. Te voy a dejar que pregunte más. Mire, me siento conmovido con lo que está diciendo y creo que deberíamos hacer una segunda parte. La gente va a querer saber más de usted, amado pastor. Creo que Dios va a seguir haciendo cosas grandes con usted. Me conmovió, aparte de que usted no se ponía, tenía poca camisa, pocos zapatos y aún así usted podía seguir alabando a Dios. Hay gente que se limita hoy porque tiene 20 camisas. Hay gente que se limita hoy porque tiene 15 camisas. Pero ese proceso, amado, que usted acaba de decir, hay mucha gente ahí
están ahí y están desde el anonimato, como se llama la entrevista, que han pasado procesos fuertes, han pasado situaciones fuertes y ellos se preguntan, pero ¿por qué a mí? Esa es la pregunta que yo quiero hacer. Mira, esa pregunta. ¿Por qué a usted? ¿Por qué? Yo sé que llega un momento, y disculpe que le interrumpa, amado pastor. Yo sé que hay un momento que uno se pregunta, pero ¿por qué a mí si hay tanta gente? ¿Por qué lo estoy pasando yo? ¿Por qué no fulano? ¿Por qué no perencejo? Incluso David un día dijo, salmista David, por poco y resbalaron mis pies a ver qué, la prosperidad del impío. O sea, David se sentía, pero ven acá, yo soy hijo del rey y estoy pasando estas. ¿Por qué a mí? Yo quiero que usted me explique si usted alguna vez, porque es algo muy fuerte, y siento que hay gente ahí que sé que nos van a preguntar por medio chat. Yo quiero que usted me explique cómo usted llegó a ese momento, si acaso llegó. ¿Qué usted hizo en ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Los que tenemos ministerio, los que tenemos ministerio y lo escuchan por aquí, saben que es difícil que en la semana no nos levantemos así. Wow. Pensando eso mismo. ¿Por qué a mí? Muy fuerte. Mira, si yo te digo algo, va a sonar un poquitico fuerte. Mi esposo y yo tenemos un tema titulado Lo que los cristianos nos dicen. Wow. Nosotros hemos tenido que levantarnos reprendiendo la envidia. Dios. Y yo no soy envidioso. Wow. Porque hay personas que tú ves frente a ti que tienen todas las posibilidades. Tú no las tienes. Personas que tienen para dar. Tú no las tienes. Y de repente tú dices, Señor, pero yo quiero tener eso para hacer lo que tú sabes que yo sé hacer. Y el Señor dice, cuando yo diga. Y tenemos que levantarnos muchas veces en la semana, en el mes, en la quincena, diciéndole, Señor, reprendo todo espíritu de envidia. Y yo no soy envidioso. Wow. Y tener que meterme en Facebook, en YouTube y decir, Señor, bendícelo en el nombre de Jesús. Y es para romper y cerrar una puerta. No porque el sentimiento mismo me esté aplaudiendo para que lo haga. Esa es la pregunta. ¿Tú lo sabías? La mayoría de ministros se levantan así. Wow. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a este? ¿Por qué a este? ¿Por qué tantos ministerios ricos que no hacen lo que yo quiero hacer? Todo está en la mano de Dios. Pero sí, nos levantamos preguntándonos eso, que por qué a mí. Pastor, yo bendigo su vida. Amén. De una manera muy poderosa. Amén. Todo el que está viendo esta entrevista, dele like, comparta. Este mensaje tiene que llegar a alguien. Vamos a hacer la segunda parte de este video, amado pastor. Yo sé que hay muchas cosas que no conocemos de usted y de su amada esposa, que más adelante también la vamos a tener. Amén. Me siento muy conmovido. Esta gente son gente que Dios ha levantado con un propósito extraordinario. Y escucharlo decir que todos los ministros pasan por eso, es así, amado. Momentos muy difíciles. Pero vamos a desglosar esta parte en la segunda entrevista, desde el anonimato, Natanael Manzueta y Nicole Manzueta. Dios le bendiga y Dios le guarde. Esto será hasta una próxima entrega. Amén. Dios bendiga.